Yo le cuento los hechos como fueron, cómo empecé a ser acosado sexualmente por el presbítero Mauro Ojeda cuando era rector del seminario. Él había sido mi director espiritual durante 3 años. Y también cuento cómo Gonzalo Duarte, al momento de hablar de mi futura ordenación diaconal, yo había hecho los estudios canónicos, estaba listo, estaba viviendo en una parroquia, cómo Gonzalo Duarte, al momento de hablar de mi futuro, de lo más importante en mi vida, él me pide que le haga un masaje en la espalda, se desnuda hacia arriba, me pasa un gel, se pone en una posición bastante poco decorosa, y yo quebrantado, humillado, con lágrimas en los ojos, muy, muy violentado, le digo: padre, que por favor de esto no se entere nadie. No, da lo mismo, me dice él. Y la verdad es que cargar con esto es demasiado duro. ¿Con qué sensación quedas en ese momento, cuando pensando en tu futuro, en lo que se venía, en este compromiso con la iglesia? De una vulnerabilidad, quedé con la sensación de que esto era, no sé, mira, la verdad es que recordarlo me violenta porque las cosas son o negras o blancas, no pueden haber cosas con matices, que es en definitiva lo que a ti... Tú entras al seminario con la ilusión y la esperanza de ser sacerdote, entregándote a superiores que, mirado desde la fe, es gente que ha puesto el Señor en tu camino para ayudarte. Y la verdad es que vas avanzando en el seminario y te encuentras con una cultura de la muerte que te va oprimiendo, te va quitando libertad, te va quitando la alegría. Sí. Y después empiezan a ocurrir estos hechos y tú dices: Dios mío, ¿en qué me he metido? Por favor, aumenta mi fe, porque esto no puedo entenderlo desde un punto de vista humano. Y desgraciadamente la conclusión es que desde un punto de vista humano, tú no puedes comprender lo que es la cultura de los abusos, que es lo que se ha hecho persistentemente en la diócesis de Valparaíso, y me imagino que en muchas otras diócesis. Y me interesa profundizar precisamente en eso y también lo que tiene que ver con los procesos de formación, porque finalmente si hay una cultura en esas etapas que tiene que ver con estos abusos, obviamente hay un problema mucho más generalizado. Pero antes me gustaría conocer primero cuál fue la experiencia, lo que también te ha tocado vivir a ti. Bueno, yo entré antes que Sebastián y bueno, en el seminario efectivamente estaba Mauro Ojeda, estaba posteriormente también José Holguín y Mario Lispegger, quienes tenían la cultura de acaparar los seminaristas, hostigarlos, acosarlos, exigir afecto, exigir besos, exigir caricia, y el que no aceptaba obviamente tenía castigo. Castigo, por ejemplo, en mi caso, de prohibición ver a mi familia, prohibición de salir. Estuve varias semanas encerrados sin poder salir mientras mis otros compañeros podían el fin de semana ir a ver a su familia. Y yo también tenía prohibición de hablar con mi familia. Y bueno, posteriormente, ya como el tema ya era demasiado fuerte, yo me fui y ocurre el abuso sexual de parte de Humberto Enrique, quien fue protegido por Gonzalo Duarte, protegido por Errázuriz, protegido por Medina. Y también es un caso que se repite porque Marcelo Soto había estado en el seminario y él en el año 92 hizo la denuncia a su director espiritual, Gonzalo Duarte, para que lo ayudara con respecto al abuso sexual de Humberto Enríquez, y Gonzalo Duarte no lo ayudó, Javier Prado no lo ayudó, y Humberto Enríquez pudo seguir ejerciendo el ministerio, que si lo hubiesen parado en ese momento no habría ocurrido ni el abuso a mí ni a ninguna otra de las personas que fueron abusadas posteriormente. Claro. ¿Qué pasaba cuando se intentaba plantear esto, hacer una denuncia? ¿Cómo lo enfrentaban también ustedes? Porque me imagino que era difícil poder no solamente enfrentar a quienes en ese momento eran los líderes religiosos, sino también a la familia, a la comunidad, hacer público una situación. Lo que pasa es que cuando tú estás en el seminario, en el fondo tú no te cuestionas de que está pasando algo malo, sino que lo tomas como que en realidad están doblegando tu fe, en el sentido de que tienes que cultivar la humildad, sobrepasar tu ego, y uno cree que en el fondo te están haciendo, entre comillas, crecer. Que son como pruebas. Como pruebas. Entonces, en el fondo, si yo soy capaz de no ver a mi familia y seguir, quiere decir que sí voy a poder ser un buen sacerdote.
Y uno cree que eso es lo correcto. Y además que como tu director espiritual no te dice, no, esto está mal, tú debes ver a tu familia, debes avisarle a tu familia lo que te está pasando, uno queda metido, entre comillas, como una mini cárcel. ¿Es un contexto en el que es más fácil que se dé entonces el tema de los abusos? Claro, porque en el fondo el cuestionamiento es a que si tú no te dejas abrazar, si tú no te dejas besar, si tú no te dejas tomar de la mano, es porque tú tienes problemas afectivos, no porque ellos tengan problemas afectivos. Entonces al final tú El empiezas a sentimiento sentir de culpa que tú y eres el problema. responsabilidad Claro, se les traspasa a ustedes. efectivamente. Así es. De hecho, la idea de lo que plantea Mauricio es, ellos, los abusadores, te sacan de tu contexto y de la intimidad y de la seguridad de tu vida familiar. Porque así te conviertes en una presa muy fácil. Porque te han quitado todo lo que a ti te sostiene. Nosotros fuimos llamados de entre el pueblo de Dios. No somos ningunos extraterrestres. Y nosotros creíamos en nuestra vocación sacerdotal. Vocación sacerdotal que estos enviados del mal se encargaron de profanar y en definitiva de matarla. A ver, el abuso aniquila el ser. A ti te hacen sentir que ya los paradigmas de base que tú tienes ya no son válidos. Entonces, que veas afecto entre dos hombres dentro del contexto eclesiástico. Acordémonos que la Iglesia tiene largos documentos que no aceptan la relación entre dos hombres al interior de la Iglesia. Muchos años atrás también. Dentro del contexto eclesiástico no es malo. Temas persistentes relativos a la vida sexual personal de cada uno de nosotros. ¿Tú te imaginas en el comedor del seminario tener que escuchar a un superior con cargo de obispo contar su experiencia respecto a lo que eran los exámenes a la próstata? Escandalizante. Y esas eran situaciones que se daban con Comúnmente. total normalidad. En clases de liturgia, Gonzalo Duarte estaba obsesionado con que habláramos de la masturbación, obsesionado que si algún seminarista le empezaba a gustar un compañero o algún otro hombre, que según lo que él decía, y en el contexto de la Iglesia Católica de hace muchos años atrás, estaba bien y era normal y había que hablarlo solo con él. ¿Y bajo qué argumento él decía? Bajo ninguno. Ya. Ese es el problema. Lo que pasa es que tú tienes que pensar que esto fue hace más de 20 años atrás. Uno también no era como a lo mejor el joven de 17 años de ahora, en un contexto donde la Iglesia te dice que la homosexualidad en ese momento para ellos es una aberración. Entonces te dicen de la noche a la mañana una persona que si te empieza a traer un compañero es normal y con quien tienes que hablarlo es con él en una clase de liturgia. Es como que ustedes los periodistas en una clase de ética le estuvieran hablando de Facebook, no sé, o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con ética. ¿Y el tema sexual siempre era algo Era recurrente? obsesivo en él. Puntualmente en Gonzalo Duarte. Imagínate, Y Mauro Gea, muy obsesionado con ese tema. imagínate que en el momento en que yo voy al departamento del obispo a relatarle lo que me estaba haciendo Mauro Ojeda, él me empieza a preguntar por la masturbación, que cómo vivía yo mi vida sexual. Perdón, monseñor, pero eso lo veo con mi director espiritual. O sea, era una obsesión, llegaba a ser cochino. Y el tema siempre presente, entonces, Siempre, en ese tipo de se rompía, circunstancias, de conversaciones, siempre pero presente. también... Se rompía mucho el secreto de confesión. Sí. Muchos seminaristas, lo que le contaban a sus directores espirituales en secreto confesión, finalmente era usado como material para castigar al seminarista, para llamarle la atención. Los seminaristas que se sentían atraídos por una mujer eran tremendamente castigados, pero los seminaristas que tenían alguna atracción por un compañero, no. De igual manera, los sacerdotes que en la Quinta Región se enamoraron y tuvieron hijos con una mujer y querían hacer una vida con esa mujer, eran tremendamente castigados, perseguidos. En cambio, un sacerdote que comete abuso sexual en la Quinta Región, yo hablo por esa región solamente, no tiene ningún castigo. Imagínate que cuando yo estoy ya en un pic de hartazgo con lo que estaba viviendo en el seminario con Mauro Gea, en que llegué a dormir con la puerta trancada,
un día de noviembre, Monseñor Santiago Silva, obispo auxiliar en ese entonces de Valparaíso y encargado del seminario por orden de Duarte, me dice, ¿cómo está? Yo le contesto, muy mal, conversemos. Y parte la conversa y Monseñor Silva me dice, bueno, Sebastián, la verdad es que Mauro tiene problemas afectivos que en esta oportunidad han recaído en ti. Y yo quedo mirando para otro lado, porque la verdad es que, ¿qué me está diciendo? Y al minuto le pregunto, padre, perdón, no entiendo esto de los problemas afectivos. Y Santiago me dice, mira, Mauro tiene comportamientos homosexuales y al parecer se enamoró de ti. No sería eso todo, sino que acto seguido Santiago Silva me dice, y yo te exijo a ti que lo enfrentes. Yo, víctima, encarando al victimario, que más encima era el rector del seminario. O sea, inentendible. Hoy día lo entiendo, hoy día entiendo toda esta mafia que son los obispos de Chile actualmente, porque el mismo Juan Ignacio González, que hoy día es presidente de la Comisión para Uso de la Iglesia Católica en Chile, me echó de la iglesia cuando yo fui a narrarle lo que me había pasado. Me dice, si tú pretendes que la iglesia añosa y canosa vaya de rodillas a pedirte perdón, mejor da la media vuelta y olvídate de la Iglesia Católica. Ya no seas más católico. ¿Eso fue en qué periodo? Eso fue el año 2008, más o menos. ¿Cómo definirían ustedes, porque a ver, aquí identificamos a uno o dos dentro de los relatos que ustedes mencionan, Gonzalo Duarte, pero escuchándolos me da la sensación de que esto es más bien también una suerte de red o de varias personas tratando de evitar que esto salga, que a lo mejor algunos pueden tener cuestionamientos, pero igual lo aceptan. Lo que pasa es que hay un círculo. Por ejemplo, Humberto Enríquez, siendo una persona que no se formó en el seminario de Valparaíso, se formó en Santiago, es enviado a Valparaíso, es enviado bajo la protección de Cristian Caro, inexplicablemente un obispo que viaja a la quinta región solo para verlo a él, a nadie más que a él. Y a tener conversaciones y largas horas encerrados en la pieza. Uno pensaba que era porque realmente Humberto Enríquez era una magia de sacerdote, y después uno con el tiempo se da dando cuenta que no, es un protegido. Es alguien que tiene secretos que guardar. Y así uno se va dando cuenta que en el fondo hay una red que en el fondo oprime incluso a otros sacerdotes, que a lo mejor quisieran hablar y quisieran decir que efectivamente ellos están hasta aquí con Gonzalo Duarte, que querían que lo sacaran, pero no que se fuera por la puerta ancha, que se fuera con un castigo, para que los sacerdotes que pueden hablar no sean reprimidos, que hoy día no pueden hablar porque se van a quedar en la calle. ¿Quién los va a ayudar a ellos? ¿Por qué creen ustedes que no fue pasando nada más con esas denuncias, con esos relatos, con esos testimonios puntualmente en Valparaíso? Porque específicamente esto se acalló y se buscó la manera de que en ninguna parte más se supiera. A mí me da la impresión que tiene que ver con el pasado de Gonzalo Duarte de ser un gran constructor de redes de apoyo, de comprar redes de apoyo. Sí, Valparaíso es un secreto a voces que Duarte era nefasto. Nosotros tenemos testimonios recientes de ex seminaristas y ex sacerdotes que están suspendidos en el ministerio, de cómo Duarte los abusaba de conciencia a tal punto de dejarlos muy, pero muy mal. Y esto tiene que ver con otro sacerdote que lideraba una parroquia en Quilpué, que hay innumerables testimonios y denuncias de que abusaba sexualmente de acólitos, de seminaristas y de sacerdotes jóvenes. ¿Dónde, me pregunto yo, estaba el obispo, el encargado por la iglesia de velar por la integridad? ¿Cuántas vocaciones sacerdotales se han perdido? Vocaciones verdaderas, vocaciones de amor, de entrega, de testimonio de vida, se han perdido por culpa de estos seres nefastos y me atrevería a decir degenerados. ¿Cómo entender entonces esto que viene ocurriendo hasta ahora, en el que se niega absolutamente? Se dice que de hecho no hay ningún tipo de documento o denuncia o acusación formal. Eso es falso porque están los documentos protocolizados y están con el timbre, en el caso mío, en el timbre de la Nunciatura Apostólica. Eso salió publicado, está en una radio de circulación nacional y aparece el timbre de la Nunciatura Apostólica. Ellos lo sabían.
Además que por eso se hicieron 2 instancias, en el caso mío y de Marcelo Soto, de una instancia en Valparaíso y una instancia en la diócesis de San Felipe, que es el patio trasero de la diócesis de Valparaíso. Cuando un sacerdote comete un delito, lo mandan para allá. Y en el caso de Sebastián también, están los timbres, está la recepción. Hubo sacerdotes que fueron designados para supuestamente investigar, pero son investigaciones que quedaron, apenas comenzaron, las cerraron de inmediato. Y el hecho de que el Papa Francisco haya aceptado dentro de las primeras renuncias precisamente la de Gonzalo Duarte, ¿ustedes creen que la información, los antecedentes que le llegaron a él fueron más poderosos e incidieron en esa decisión? Tenemos una convicción de que sea específicamente eso. Hay que esperar a que mañana lleguen los enviados de Roma, ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a decir, porque en este momento tenemos la versión de la Conferencia Episcopal chilena, no tenemos una versión externa. Yo creo que esto se va a arreglar desde afuera hacia adentro. Pero los obispos chilenos se protegen y los obispos chilenos mienten. No son fieles testigos de Jesucristo en el mundo de hoy. Lo que pasa es que el principal problema es que las futuras víctimas, que en este momento estaban contentas que iban a poder hablar, que se supone que iba a haber una iglesia que los iba a acoger, varones y mujeres, laicos incluso, en este momento ya no van a poder acercarse porque está el obispo González, que con esta actitud y con este decir que no había ningún documento, ninguna demanda, teniendo los sellos, entonces obviamente para ellos es una bofetada, porque ¿a quién le van a decir? ¿Quién los va a escuchar? ¿Quién los va a acoger? ¿A ustedes les gustaría tener la oportunidad de poder conversar con Monseñor Chicluna? Tenemos la esperanza de que nos reciba. A los 4. Y aprovechamos los medios de prensa que seguramente se le informan a él que por favor nos reciba. Nosotros le enviamos una carta solicitándole la entrevista. Han hecho también, me imagino, la solicitud formal y eso todavía no han obtenido respuesta. No tenemos al respecto. respuesta. Hay que esperar. Yo soy un hijo de la iglesia. Yo necesito ser escuchado por la autoridad competente. Necesito redimir este dolor en el que estoy sumido hace muchos años. Necesito avanzar en mi vida. Necesito que me digan algo. ¿Hasta cuándo? Y necesito también sentir que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, que los niños estén protegidos, que volvamos a sentir que la iglesia es un lugar de acogida, como lo fue durante muchos años, durante la historia de nuestro país, que ahora también lo vuelva a ser. ¿Temes que historias como la que ustedes están relatando se sigan produciendo en los procesos de formación? Estamos seguros que se siguen cometiendo. Además que hay otras personas que nos están contactando de a poco y están en la expectativa de ver si nos van a recibir o no, para ellos también poder sumarse. Estamos hablando de ex sacerdotes, mujeres, ex religiosos y ex seminaristas. No es solamente ex seminaristas del seminario, hay otras personas también involucradas. Estamos hablando de un universo de personas que puede superar con facilidad las 30 personas. Me reunía el sábado con una mujer que trabajaba en un hogar de menores de Valparaíso cuando explotó lo del sacerdote Eduardo Olivares, abusador de menores, que fue condenado. Esta condena fue el año 2003. ¿Y cómo explicamos que Eduardo Olivares en el 2007 todavía seguía celebrando misas en público? El obispo Duarte no hizo nada. Aparte de perseguir a la gente que levantó el tema y que protegía a los niños en absoluta condición de vulnerabilidad. Esto tiene que ser un nunca más. Tiene que ser un nunca más. Queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes y también los adultos sean violentados sexualmente, sean violentados en su conciencia y nunca más violencia de poder. Los obispos son pastores, deben ser padres que acogen y hacen cariño sano, ¿se entiende? Mauricio, Sebastián, les quiero agradecer por habernos acompañado acá esta tarde, haber compartido con nosotros también lo que ha sido este testimonio y la pelea que han tenido que dar durante todo este tiempo. Vamos a ver si es que efectivamente se logra concretar esta reunión con Bartomeu Chicluna, pero ante todo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias aquí. Muchas gracias a ti.